Solange, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? No, gracias a ustedes por invitarnos y darnos la oportunidad de hablar de esto. Solange, ¿cómo se encuentra? Yo sé que usted ha seguido personalmente el caso de Nabila, de hecho la fue a visitar, fue a ver su condición médica. Ella todavía está muy delicada de salud, pero al parecer fuera de riesgo vital. Solange, ¿cómo reacciona usted al estar desde la Fiscalía Nacional nombrada en este cargo con un caso tan horroroso como el de Nabila? Sí, yo tengo que aclarar algo. Yo dejé de ser fiscal. Ah, no sí. es fiscal a cargo, sino... No, nosotros, bueno, en mi cargo actual, yo soy en este momento directora de una de las unidades especializadas de la Fiscalía Nacional. Dentro de la Fiscalía, perfecto. Dentro de la Fiscalía Nacional no es un cargo estrictamente operativo, sino que más bien de colaboración y asesoramiento a los fiscales. O sea, ¿a usted no le toca ir, por ejemplo, a tribunales como fiscal? No. Sino que acompaña en todos estos procesos, lo pueden hacer los fiscales. Exactamente, los acompañamos y nos ponemos a disposición. ¿Por qué? Porque particularmente en este caso, el hecho ocurre en Coyhaique, tanto el fiscal regional como el fiscal que inicia la investigación se mantienen allá haciendo diligencias y en ese intertanto Nabila es trasladada acá a la posta central. Entendíamos que ya en una situación en que estaba más estable y era necesario coordinar varias cosas desde esto, desde ponerse a disposición de la Fiscalía y también de las necesidades de las víctimas. Fuimos junto con la jefa, fuimos tanto yo como la jefa de la unidad de víctimas de la Fiscalía Nacional a coordinar estos temas como nosotros no vimos a Nabila, que también es como no, y está en una situación de aislamiento, tiene que estar así, su situación de salud es primordial en este momento, eso tiene que ser así. Nosotros fuimos más bien a coordinar con el equipo médico ciertos antecedentes que se requerían para ser transmitidos al fiscal y también el tema de la coordinación en términos del acompañamiento de la familiar que está acá, por ejemplo, en términos de... si vamos a poder y en qué oportunidad hablar con el equipo médico que está atendiéndolo, esto para fines investigativos. Por cierto, sin entorpecer tampoco la labor de los médicos, porque eso es primordial. Sí, claro. Pero sí en este rol facilitador, lo diríamos así, en términos de cómo apoyamos el trabajo de los fiscales que están en terreno en Coyhaique. Ahora, en casos como esto, y se lo pregunto, no es estrictamente su área, pero hay un acompañamiento especial a la víctima, por ejemplo, ella viene de Coyhaique, derivada a la posta central, viene un familiar con ella, este familiar se puede quedar acá, ¿hay un acompañamiento en todo ese proceso también? También es así. Por una parte, la gente de la unidad de víctimas de Coyhaique, acompañando la situación particular de la madre de Nabila, de los hijos, viendo qué se necesita en términos de protección, ¿cierto? En términos de las necesidades que surgen allá. Y por cierto, acá también, en cuanto al traslado de la familiar, en que nosotros no participamos, eso fue una decisión de salud que ella se trasladara acompañada, pero sí facilitar los medios para que esta estadía se mantenga y se mantenga en buenas condiciones, de tal manera que cuando Nabila despierte esté con alguien cercano, que desde la perspectiva médica es una cuestión súper importante y trascendente. Entonces, claro, nosotros en esto apoyamos, es decir, decimos qué necesitan para que la familiar efectivamente se mantenga acá. Y ese es nuestro rol. Ahora, nosotros coordinamos y colaboramos, porque no somos operativas, ni Patricia ni yo. Entonces, ahí lo que hacemos es solicitar colaboración de un equipo también de fiscales de acá, de la zona sur, donde hay una fiscalía especializada en delitos de violencia intrafamiliar y delitos sexuales, y también la unidad de víctimas de esa fiscalía que está coordinando ya las acciones concretas. Hacemos una especie de puente, de canal, para que todo fluya de la mejor manera posible. Perfecto, y eso le da más rapidez, más información directa, en fin. Solange, ¿cómo mira lo que pasa a nivel de las distintas fiscalías en estos temas? ¿Cuánto necesitan a lo mejor este apoyo los distintos fiscales en el país que pueden llegar a hacerse cargo de casos de violencia intrafamiliar, que pueden ser tan horrorosos como lo que pasa con Nabila, como otro tipo de casos de violencia intrafamiliar? O sea, acá en el tema de la violencia intrafamiliar, y yo lo quiero radicar particularmente en lo que tiene que ver con la violencia de género, digámoslo en castellano. Es decir, cuando tenemos una mujer agredida por el marido, donde nosotros sabemos que hay factores culturales súper profundos que están metidos ahí, uno requiere como fiscal, cuando yo era fiscal, y en la actualidad los fiscales que están a cargo de esas causas requieren una red de apoyo, tanto en el ámbito pericial como en el ámbito de acompañamiento a la víctima, en lo psicosocial, por ejemplo, en temas de terapia. En ese sentido, ustedes están presentes para decirle, mira, es súper necesario esto, que se acompañe con esto otro. Esa es la pega de ustedes. O sea, nuestra pega es definir ciertos criterios de actuación en este tipo de casos. Por ejemplo, decir, mira, en estos casos no es posible aplicar el principio de oportunidad. Tú no puedes desestimar una causa sin tener claridad respecto de qué quiere la víctima, qué dijo la víctima, en qué situación de riesgo particular se encuentra la víctima. Definimos criterios de actuación. Eso los define el fiscal nacional a proposición de las unidades especializadas en los diversos delitos. Particularmente en estos casos, claro, uno lo que le pide al fiscal, que si es posible, que si en su zona existe red, la víctima sea derivada, ¿sí? Se lo pide en términos de posibilidad.
porque no siempre hay red. Por ejemplo, en términos periciales. ¿Por qué esto es tan importante en este tipo de delitos? Y hay que decirlo. Uno de los fenómenos que impactan fuertemente en la violencia intrafamiliar y en la persecución de la violencia intrafamiliar es la propia retractación de la víctima. O sea, que las víctimas hacen una denuncia, pero después la quitan. No es que la quiten, ¿ya? Pero por ejemplo, hacen la denuncia, ¿ya? Y cuando van a la fiscalía dicen, no fue tan así. No es que me haya pegado, es que me caí. Por ejemplo, y uno dice, no, usted me va a perdonar, pero esto no es una caída, ¿sí? Entonces, claro, ahí uno requiere elementos periciales que puedan explicarle a un tribunal en el ámbito penal, ¿sabes qué? Esto se explica, que la víctima el día 1 dijera la verdad y que hoy se está retractando por el fenómeno de la violencia intrafamiliar. Porque hay un ciclo de violencia, hay una etapa de luna de miel, esto es esperable. Puede ser incluso que la víctima depende económicamente del marido y la estén presionando, el conviviente, qué sé yo, pero el tema es que este es un fenómeno que requiere una intervención multidisciplinaria y no siempre está la red multidisciplinaria para apoyar todos los casos. Perdón, esto es de ignorancia pura. Es que es muy interesante lo que cuenta porque efectivamente esto no se puede tratar como un delito cualquiera. Esto tiene estas implicancias que son distintas, el caso de violencia de género. Pero cuando una víctima dice ya, presenta una denuncia y después dice, no, mire, ¿sabe qué? Es que yo me equivoqué, no fue así, y da una segunda versión, independiente de que me imagino que el fiscal, hasta el mismo juez dice, claramente aquí no es, y se inclina más. Si la misma víctima se retracta, ¿el sistema puede hacer otra cosa? A ver, uno puede, en situaciones, ahí uno pondera, ¿sí? Si es un hecho grave, uno puede igualmente ir e intentar probar que la primera versión, la que le entregó los carabineros, que las lesiones, que todo concuerda en términos de la primera lesión y tratar de explicarle al tribunal, mire, aunque hoy día la víctima se siente a ella a decirle que esto no fue, esto fue. Pero esto es penal, con estándares de derecho penal, con presunción de inocencia. Por lo tanto, claro, muchas veces no es posible condenar en esas situaciones cuando no hay más pruebas. Entonces nosotros decimos, por eso es tan importante tener otro tipo de pruebas que acompañen, ¿cierto?, esta primera versión de la víctima que muchas veces en el camino se nos va a caer, no la vamos a tener. O sea, en uno de los últimos casos de femicidio frustrado que generó también gran revuelo nacional, era el tema de lo que pasó en Ovalle, ¿sí? Con esta atenuante de ella habría sido infiel. La infidelidad, ¿cierto? Pues bien, lo que no se dijo en términos públicos es que efectivamente la víctima durante el juicio minimizó completamente los hechos. Ella manifestó fuertemente que los mayores daños fue a propósito de una caída. Existía testigo presencial viendo al marido cómo le pegaba. Y sin embargo ella dice eso. Bueno, esa situación en estos hechos es particularmente grave, uno dice, lo siento, o sea, nosotros igual vamos a perseguir, igualmente nos vamos a ir por femicidio frustrado, esto no puede quedar así. Pero no siempre es posible sin todo lo otro. Y claro, cuando uno tiene una masividad de causas, uno trata de dirigir los esfuerzos a aquellas situaciones que resultan más graves. Y en los otros casos le dice a la víctima, mire, hoy día no, pero mañana vamos a tener las puertas abiertas, ¿sí? Porque esto no es que uno sea maga, digamos, pero probablemente va a volver a pasar. Y aquí la vamos a estar esperando. Y claro, se genera eso. Sí. Solamente tenemos alguna pregunta. Sí.